Bien. Bien, considerando que estos elementos son su representación simbólica, un inductor, un capacitor y un resistor, y que a estos los alimenta una fuente de excitación de naturaleza sinusoidal, cuyo símbolo es este círculo con un ciclo de corriente alterna. Este elemento tiene un coeficiente llamado autoinductancia, una capacitancia y una resistencia. Cada uno de ellos se opone de diferente manera a la circulación de la corriente. En este caso vamos a suponer que la corriente es de naturaleza sinusoidal, que esta fuente proporciona una corriente de naturaleza sinusoidal, cuya forma es esta, y igual a una corriente máxima por E a la J omega T. Aquí pudiera haber una cierta dificultad en entender el por qué la corriente se decidió representarla por esa función. La explicación es muy simple, ¿no? El E a la J omega T equivale por medio de la identidad de Euler en una forma de este tipo: corriente máxima por el coseno de omega T más J seno de omega T. En un curso previo de matemáticas que ustedes llevaron, a eso se le llamaba el coseno y seno teta, en donde el número imaginario en el campo de las matemáticas le llaman I, y aquí le llamamos nosotros J para no confundirlo con la corriente. Lo que se quiere dar a entender en ese circuito es que la corriente que va a circular por aquí así tiene naturaleza sinusoidal, al decir que es IM E a la J omega T. ¿Sí? Entonces, cada elemento tiene una forma de oponerse a la circulación de la corriente. En el caso de la bobina, el voltaje inductivo es el coeficiente de autoinducción, L por dI en dt. Esa es su relación voltaje-corriente, ¿no? L dI en dt. Tanto que en el capacitor, la caída de voltaje en él implica una integración, es 1 sobre C integral de la corriente. I dt dt o I dt. En este caso, esta integral no lleva límites porque el análisis que estamos haciendo se le llama análisis en régimen permanente. Estamos realizando un análisis en régimen permanente. Esto es, este circuito está constantemente alimentado por la fuente de alterna, ¿sí? Y esta produce esta naturaleza de corriente permanente. Por tal motivo, si está alimentado permanentemente, no existen interruptores y no hay tiempos en los valores de los límites del integral. La caída resistiva es voltaje resistivo, lo establece la ley de Ohm, y la relación voltaje-corriente es I por R. Nosotros vamos a definir a la oposición que presentan estos elementos a la circulación de la alterna como impedancia. ¿Sí? Pues la impedancia es la oposición que presentan los elementos pasivos del circuito a la circulación de la corriente alterna. ¿Sí? En este caso, la impedancia se va a obtener de un circuito serie RLC. Es para este tipo de conexión. ¿Sí? Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, bueno, el objetivo que perseguimos es llegar a obtener la impedancia, y la impedancia se obtiene a partir de la ley de Ohm, en la cual se dice que la Z es la división del voltaje entre la corriente que estén presentes en el circuito. ¿Sí? El voltaje entre la corriente. La corriente nosotros la establecimos, pero el voltaje se puede llegar a saber aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces,
si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos nosotros que el voltaje de la fuente, el voltaje total que tiene esa fuente, es igual a la caída inductiva, resistiva, más la inductiva, más la capacitiva. En esas relaciones de voltaje y corriente que tiene cada elemento habrá que poner esta forma de corriente, de tal manera que el voltaje total, el voltaje que suministra esta fuente para producir esa corriente sería, sustituyendo I, en donde va la I, nos quedaría IM por R por la función seno de omega t. El voltaje inductivo sería L por DI en dt. Entonces vamos a multiplicar la L por la derivada respecto del tiempo de la corriente, cuya función es IM E a la J, IM por E a la J omega t. Y por último tenemos la caída incapacitiva, que sería más 1 sobre C integral de IM E a la J omega t dt, ¿verdad? Esta es la expresión de la suma de los voltajes, ¿no? El voltaje total que suministró la fuente para crear esa corriente en esta parte de la función seno queda igual, sería IM por R por el seno de omega t más la derivada de esta función implica que se derive el exponente de la base E y este pase multiplicando con el J omega, con el L. Entonces nos quedaría más J omega L por IM E a la J omega t. Y por último, el integral, necesito no completar el diferencial exacto de este exponente U, el cual es J omega, ¿sí? Para que no se altere, necesitamos dividir entre J omega, ¿sí está claro? Entonces sería más 1 sobre J omega por C, por, ya teniendo la integral, la voy a volver a expresar por la integral de IM E a la J omega t, J omega dt. Así al dividir el J omega con J omega no se altera, ¿no? Y se completa el diferencial exacto. Entonces el voltaje total que suministra la fuente es IM por R por la función seno de omega t más J omega L. Se puede factorizar aquí IM por E a la J omega t. Aquí no, aquí la regué, aquí no es IM por E a la J omega t. Estoy equivocándome. Si no es E, es por IM E a la J omega t. IM por E a la J omega t. Y aquí también habría que corregir. Por E a la J omega t. Voy a retroceder y voy de una vez a simplificar esto. Les voy a decir que se puede factorizar IM E a la J omega t en todos los términos, aunque podríamos hacer primero la integración aquella y nos quedaría, para hacer todos los pasos, IM por R E a la J omega t más J omega por L por IM E a la J omega t. Esta integral pues ya se puede dejar directamente, me quedaría más IM por E a la J omega t sobre J omega c. Vamos a hacer un siguiente paso, que sería buscar que este número imaginario J quede en el numerador, ¿sí? Para poderlo lograr tenemos que multiplicar por el número, elemento neutro de la multiplicación, que es el 1, que sería dividir J entre J. Entonces, el voltaje total es igual a IM por R por E a la J omega t más
J omega por L por IM por E a la J omega T más, si multiplico por J entre J, quedaría J entre J, es equivalente a un 1, que multiplica a IM por J omega C por E a la J omega T. Este J con este J da un J cuadrado, que equivale, el J cuadrado, deben acordar ustedes que J está definido como raíz de menos 1, ¿no? J cuadrada equivaldría a un menos 1, ¿no? Entonces a esto al multiplicarse queda menos J por IM. Voy a ya poner el último paso. El voltaje sería igual entonces a, voy a factorizar IM por E a la J omega T, IM por E a la J omega T, que multiplica a una parte que es la resistencia, ¿verdad? Más, aquí hay una parte imaginaria que sería J que multiplica a omega por L, ¿sí? Y M a la J omega T ya está acá, más J omega L, ¿verdad? Y aquí, como fue la multiplicación J por J, veo J cuadrada, quedó menos J, entonces aquí quedaría restando menos 1 sobre omega C. Este es el resultado. Aquí me había equivocado con un J, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda, pregunta. Entonces, este es el voltaje total. Si yo aplico aquella fórmula, tendría lo siguiente, ¿no? Que la impedancia que presenta el circuito, que resulta dividir el voltaje entre la corriente, ¿no? Tendría que sustituir mi voltaje, que es esto, ¿no? Que es IM por E a la J omega T. E a la J omega T, que multiplica a R más J por omega L menos 1 sobre omega C, y esto dividido entre la corriente, que es IM por E a la J omega T, pues elimina esto y esto, ¿verdad? Ya queda que la impedancia de un circuito donde los tres elementos pasivos están en serie, la Z es igual a R, que es la parte real, lo que es la resistencia que tenga el circuito, más J, que multiplica a omega L menos 1 sobre omega C. Entonces, una impedancia en esta forma se le llama impedancia en forma rectangular. Tiene una parte real que se dibuja en el eje de las X de un sistema coordenado polar, y una cantidad imaginaria que es la resta de estas dos cantidades, ¿sí? No sé si hay alguna duda, pregunta, ¿no? ¿Se podría aprenderlo? Sí, claro. No, creo que es variante. Vamos a ver. Sí, sí, mejor. Sí, mejora. Sí. No sé si ya notaron. Ah, yo sí, no tengo. O tómale foto, como quieran. No, pero usted, ¿cómo está el video? Ah, Sí. pues ya le puedo borrar. Sí. Entonces, esa es la impedancia, ¿no? Del circuito. Cuando están los tres elementos en serie, con esa fórmula se calcula la impedancia. Se pudo haber hecho una demostración distinta, pero esta es más breve. Opté por esta, más ágil. La dificultad está más que nada en comprender por qué ese atrevimiento de decir que la corriente tiene esta forma, ¿no? Pero esta forma representa las funciones senos y cosenos que pueden representar a este tipo de señal, la señal senoidal. Entonces, esta impedancia se dibuja en un sistema polar, en un sistema coordenado polar, en el cual la parte resistiva pues se dibuja sobre el eje horizontal, y la parte imaginaria representa los ohms que producen los elementos llamados reactivos, como es el capacitor y el resistor, el capacitor y el inductor.
Esta sería una manera ágil de recuperar el tiempo en la escuela. O sea, que si estuvieras filmando, se lo llevan y yo ya no me espero que apunten, que ya lo detienen en la hora que quieran, ¿no? Ya toman su nota. Entonces, la impedancia, pues, es la oposición que presentan los elementos pasivos circuitos a la circulación de la corriente alterna. Y esta impedancia, a cada una de estas partes se le da un nombre, ¿verdad? La oposición que presentan las bobinas, que es donde está el coeficiente L, ¿verdad? Se le conoce como reactancia inductiva. O sea que Z está compuesta de estas partes, R más J, que multiplica a XL. XL corresponde a esto mismo, a la reactancia inductiva, menos XC, que corresponde a lo que llamamos reactancia capacitiva. Entonces, vamos a decir que donde XL es igual a omega por L, ¿verdad? Son los ohms que presenta una bobina en la circulación del alternador, ¿sí? Omega por L, y XC es igual a 1 sobre omega C. A esto se le da el nombre de reactancia inductiva. Reactancia inductiva. Y al segundo se le da el nombre de reactancia capacitiva. Entonces, ambos en ohms, o sea, toda esta fórmula, las unidades de ella son ohms. Se dibujan en este sistema coordenado, ¿no? Donde aquí tenemos el eje de los números imaginarios, ¿no? Que en la parte superior corresponde a la multiplicación de J por XL, ¿no? Están dibujados JXL, que es lo mismo que J por omega L, ¿no? Ahí se van a representar los ohms que presentan las bobinas, ¿no? A la alterna. Y en el eje horizontal se representa la resistencia que tienen ese tipo, los elementos que se. Hacia abajo tenemos los elementos de tipo reactivo capacitivo, que es menos JXC, o lo que es lo mismo, menos J que multiplica a 1 sobre omega 0. ¿Sí? Cada elemento se puede evaluar qué comportamiento tiene de acuerdo a la frecuencia que trabaje. Por ejemplo, yo podría decir qué valor tiene la reactancia inductiva si, por ejemplo, la omega fuera 0. Si la omega es 0, estamos hablando de corriente directa, porque ahí no existe ni siquiera un ciclo, ¿sí está claro? Y con omega igual a 0, la XL sería igual a 0 por L, ¿no? Entonces, quiere decir que una bobina con directa es un cortocircuito, ¿sí está claro? O sea, no se opone a la circulación de la corriente alterna. Entonces, eso equivale a un cortocircuito porque esto da 0. Equivale a un cortocircuito. Es algo que ya se había estudiado cuando estudiamos transitorios, cuando analizamos transitorios. Que una bobina con la directa en estado permanente es un corto, se sustituye por un corto. La reactancia inductiva, cuando se le aumenta mucho la frecuencia, a XL, cuando uno eleva mucho la frecuencia, si omega tiene infinito, pues con ella, como es directamente proporcional a la omega, va a quedar infinito por L, y esto va a tender a ser infinito, ¿no? Estamos hablando de un circuito abierto, ¿no? Una bobina en muy altas frecuencias no deja pasar la corriente, ¿sí está claro? Se comporta como circuito abierto. Es un circuito abierto. En cambio, el capacitor tiene un comportamiento totalmente opuesto, ¿no? O sea, un capacitor, aquí lo vamos a representar. Voy a borrar momentáneamente la ecuación de abajo. Un capacitor, cuando trabaja con corriente directa, un capacitor, cuando funciona con una frecuencia muy baja, mientras más baja sea, podría llegar a ser 0, en cuyo caso estamos hablando de corriente directa. Y aquí, pues la reactancia capacitiva sería 1 sobre 0 por 0. Esto tiende a ser infinito, ¿no?
Estamos hablando de que un capacitor alimentado con directa es un circuito abierto, porque lo único que va a hacer es cargar sus placas y impedir que circule corriente, ¿no? Entonces esto equivale a un circuito abierto. Contrario de la bobina, ¿no? Que era un corto con frecuencia cero, ¿no? Y igual al contrario de la bobina, un capacitor con frecuencias muy altas, ¿no? Con omega que tiende infinito, ¿no? Pues se va a comportar como un corto, ¿no? Sería 1 sobre infinito por celda, y en la división de 1 sobre infinito pues tiende a dar 0, ¿no? O sea, un capacitor a muy altas frecuencias es como si fuera un cortocircuito. Cortocircuito. La representación, la diferencia entre los ohms que presenta una reactancia inductiva y una resistencia es que las reactancias inductivas lo que provocan es un desfase. Hacen que el voltaje se adelante de la corriente 90 grados. O sea, los ohms de naturaleza resistiva no desfasan y por eso están representados a 0 grados. Y los ohms que presenta una bobina adelantan el voltaje respecto a la corriente 90 grados. ¿Sí? Ahorita lo podemos demostrar con una bobina. O sea, podemos hacer el ejemplo dirigido exactamente a lo que haría una bobina, para que comprendan mejor esto. En cálculo que el capacitor lo que provoca es que el voltaje se retrase 90 grados respecto a la corriente. Aún no esta fórmula que tenemos aquí así, pues puede uno calcularla para los casos de los tipos de elementos que quieran. O sea, en un principio nosotros consideramos que existían los tres: la parte resistiva, la parte inductiva y la parte capacitiva. Pero yo puedo hacer 0 aquellos que no existan y determinar qué impedancia tiene ese tipo de elemento, no existiendo los otros. ¿Sí? O sea, opté por irme hacia este tipo de demostración, a tener que hacer una para cada elemento, porque si no, pues dura uno más tiempo. No sé si puedo borrar. Entonces, el primero y el cuarto cuadrante, esto es para representar circuitos en donde hay elementos R y L. Y este es para donde hay elementos, combinación de elementos R y C. ¿Sí? Y se utiliza solamente el primero y el cuarto cuadrante, ¿no? El primero y el cuarto cuadrante. Dado que no existen resistencias negativas, nunca ni el segundo ni el tercero se van a utilizar, ¿no? Para representar los ohms de elementos en serie de este tipo. ¿Sí? Entonces, RL aquí, ¿sí? Con resistencia e inductancia. Primero habrá que pasar la inductancia a hacer reactancia, multiplicándola por omega, ¿verdad? Y igual los capacitores, ¿no? Hay que cambiar la capacitancia para convertirla en sus ohms cuando trabajan con alterno. ¿Sí? Ese es un paso obligado, ¿no? O sea, si en un circuito uno tiene solamente coeficientes de los elementos y va a trabajar con alterno, primero hay que convertirlo a que sean reactancias. Entonces, ya visto esto de aquí así, son las situaciones extremas de funcionamiento de bobinas y capacitores. La resistencia no la afecta a la frecuencia. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, vamos a considerar que estoy hablando de un circuito resistivo puro. ¿Sí? Un circuito resistivo puro, pues no tendría inductancia, la L valdría 0, ¿sí? Claro. Y la capacitancia sería infinita. ¿Sí? ¿Por qué infinita? Porque un cortocircuito está representado por un capacitor que nunca se llega a cargar. ¿Sí? Claro. Entonces el capacitor infinito equivale a ser un corto. Si yo quiero representar un circuito con pura resistencia, pues tendría que considerar esto. Esta fórmula de aquí, voy a hablar de un circuito como este, ¿no? Voy a hablar de que esto es un circuito resistivo puro. Circuito resistivo puro. En un circuito resistivo puro, la inductancia tiene que ser 0. O sea, los conductores que alimentan al resistor son tan rectos que no ejercen autoinducción. ¿Sí está entendido? No tiene forma de bobina. ¿Sí? Entonces la inductancia vale 0.
la capacitancia en ese circuito tendería infinito. Eso se nos va a explicar. Un capacitor infinito es un capacitor que tiene unas placas gigantescas, ¿verdad? Que están separadas por una distancia extremadamente pequeña, ¿verdad? Y el área de esas placas es gigantesca. La capacitancia es permitividad por área entre el grosor del dieléctrico, ¿verdad? Entonces este dieléctrico tendría a ser cero para que fuera infinito, y el área tendría a ser infinita para que el capacitor fuera infinito, ¿no? ¿Sí nos entendemos? Entonces esto significa que ese capacitor nunca se va a llenar, nunca va a seguir siempre recibiendo carga eléctrica, y eso equivale a un cortocircuito. ¿Sí está entendido? Entonces, si yo dibujo un circuito de ese tipo, estaría diciendo que una fuente de alterna alimenta a un resistor, ¿verdad? Esta fuente de alterna va a tener conductores rectos alimentando a un solo elemento que es un resistor, ¿verdad? Un pedacito de este conductor, digamos de aquí a aquí así, es un corto, no sé si me explico. Y esto equivaldría a ser una capacitancia que tiende a ser infinito. ¿Sí me explico? O sea, los conductores ideales que llevan a alimentar al resistor serían como si fueran resistencia cero o capacitancia infinita. Como son rectos, la inductancia vale cero. O sea, ¿sí? La inductancia es igual a cero. Entonces, lo único que tiene el circuito es resistencia, ¿no? ¿Sí? Si yo calculo, es ridículo, ¿no? Pues si calculo la impedancia de un circuito donde solamente hay resistencia, digo, oye, ¿qué vale la Z de un circuito donde solamente tiene resistencia? Pues la resistencia misma, ¿no? ¿Sí? Porque no va a tener ni reactancia capacitiva ni inductiva, o sea, ni este lo va a tener. ¿Sí? ¿Por qué no va a tener este? Pues la simple y sencilla razón de que yo diría la Z de un elemento resistivo es la R más J por XL, ¿quién es? Omega por L, ¿no? ¿Pero qué vale el omega? Lo que valga. Pero la L vale 0, ¿no? ¿Sí, verdad? Pues si la L vale 0 sería omega por 0, ¿no? Menos 1 sobre omega por 0, ¿no? Pero como el capacitor tiene infinito, ¿no? Entonces este resultado, este es un 0, este también es un 0, entonces queda puramente resistivo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de oposición se representaría aquí en el eje horizontal. O sea, una resistencia no de fase, una resistencia tiene de fase 0. Porque es evidente que si hubiera una combinación de elementos, por ejemplo, que yo tuviera, por decir un caso, vamos a suponer que tengo una fuente, y de esta fuente me dicen que su frecuencia es, imagínense que la frecuencia de esta fuente es, vamos a decir que vale 60 Hz, y que tengo yo una resistencia y que tengo un capacitor, y quiero calcular la impedancia que tienen esta combinación de estos dos elementos. ¿Sí? Voy a pensar que la resistencia, que el capacitor, por ejemplo, fuera de 10 microfaradios, ¿sí? Y que la resistencia fuera una resistencia de 1000 ohms. Yo quiero saber la impedancia, ¿está entendido? Quiero saber qué impedancia presenta esa combinación de dos. Es un RC. ¿Qué necesito hacer? Necesito, por un lado, convertir los faradios del capacitor en reactancia. Eso se hace así, ¿no? La reactancia de ese capacitor XC es igual a 1 sobre omega C, 1 sobre omega por C. Pero da la casualidad que el omega es 2pi por F, ¿no? Entonces la omega es igual a 2pi por F. Y esto nos daría 1 sobre 2pi por 60, ¿no? Este resultado, si se utiliza la calculadora, nos va a dar omega igual a 377 radianes por segundo. ¿Sí? Si lo sustituyo en la ecuación de arriba, ya sabría qué tantos ohms presenta el capacitor, ¿no? Entonces diría que la reactancia capacitiva utilizando esta frecuencia angular sería igual a 1 sobre 377, que es la omega, ¿no?
por 10 a la menos 6, ¿no? Si alguien me quiere decir qué tanto da este resultado. $265.25. 265 ohms. Entonces esto da 265.25 ohms. Esos son los ohms del capacitor, pero a la hora de escribirlos aquí, como son ohms de diferente naturaleza esto, voy a cambiar el valor a esta resistencia. Le voy a poner que tiene un valor, por decir algo, ¿no?, del doble de eso. En vez de ponerle 1000, voy a ponerle un valor que sea comparable a eso. Díganme el doble del valor de esto. 530.5. 530.5. Entonces, esta resistencia que tuviera 530.5. Entonces, yo a ese capacitor, si quiero estudiar el circuito con alterna, tengo que quitarle el valor de la capacitancia y ponerle su oposición que presenta el capacitor. ¿Sí? La oposición que presenta el capacitor corresponde a más por menos, da menos J, estos son. ¿Sí está entendido? Entonces, yo esto de aquí así, voy a escribir que este es el coeficiente del capacitor, pero su oposición para esta frecuencia sería menos J 265.25, ¿no? ¿Sí? Entonces, la manera de distinguir los ohms de una resistencia a los de un capacitor es que se le agrega el tipo de número imaginario que indica el desfase que produce el elemento. ¿Sí? Ahorita se los demuestro en un capacitor solo. Ahorita lo hago para que vean qué es lo que hace un capacitor solo. Entonces, esa impedancia tendría 530.5 ohms y 265 por abajo. Y su resultante se calcula por medio de Pitágoras. No sé si queda entendido cómo está. Entonces, este es un circuito RC, ¿verdad? Y en ese circuito, pues había 530.5, lo voy a representar aquí así. 530.5 de resistencia igual a 530.5 y 265.25, que es más o menos la mitad, ¿no? Hago aquí así. Esta sería la impedancia, ¿no?, total, es la combinación de los dos. Ni existe un desfase de 0 ni uno de menos 90, sino que es una combinación de dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este de aquí así sería menos J 265.25, ¿no? Y pues de ahí ya se puede obtener la impedancia total, ¿verdad?, que sería el cuadrado de este más el cuadrado de este, raíz cuadrada. Sería pasarlo de forma rectangular a polar, lo cual su calculadora perfectamente lo puede hacer, ¿verdad?, con la conversión inversa. Por ejemplo, vamos haciendo este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a buscar la impedancia que resulta de una combinación de dos elementos, en donde pues puedo yo mencionar aquí que esa impedancia se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Sería la Z total de una serie de un resistor con un capacitor, sería la suma de ambas porque están en serie, sería 530.5 menos J 265.25. Esto convertido a forma polar implicaría sacarle la raíz cuadrada al cuadrado de cada una de las partes, la real y la imaginaria, sin incluir el imaginario. Sería 530.5 al cuadrado más, se le puede poner negativo porque el cuadrado va a perder el signo, ¿no?, 265.25, ¿no? Y este pues está dirigido a un ángulo, ¿no?, que resulta del arco tangente del imaginario entre lo real, ¿no?, pero sin meter que sea imaginario. O sea, esto está dirigido a un ángulo, ¿no?
De aquí a aquí se hizo una conversión rectangular a polar, ¿verdad? Estás realizando una conversión rectangular a polar. Rectangular polar. Que son dos de las formas que pueden tener los números complejos, ¿no? Entonces el ángulo sería el arco tangente, ¿no?, de 265.25 negativo, ¿no? Hay que poner el signo menos, ¿no? Es más menos esto al cuadrado. Ahí va a perder el signo, ¿no?, entre 530.5, ¿no? Entonces, pues, si alguien me quiere decir los resultados, la z total tiene que ser mayor que el mayor de ellos, ¿no? 592. 592 cerrado. Punto 66. 592.66 a un ángulo de arco tangente de 1 medio. $26.56. 26.56. El proceso inverso de pasar de polar a rectangular implica multiplicar este por el coseno de este ángulo. Sería este por el coseno de este ángulo, me va a dar la real. Este por el seno de este ángulo me va a dar el imaginario. Sería la conversión inversa, ¿no? Entonces, yo sé que ahorita podríamos haber hecho el cálculo de decir, bueno, primero calcule qué reactancia tiene un capacitor de 10 microfarads a tal frecuencia e irle cambiando la frecuencia para practicarlo. O sea, pero pues tendría que ser uno muy rápido, ¿no?, para no perder tiempo en algo que es tan sencillo. O sea, les voy a explicar el por qué el capacitor retrasa el voltaje de 90 grados respecto a la corriente. Y la conversión de un número complejo de su forma polar a su forma rectangular es la siguiente, ¿no? Si yo quiero pasar esto a su forma rectangular, pues basta uno con darse cuenta que este ángulo de este así nos resultó ser de menos 26.56, no le había puesto el signo, menos 26.56 grados, ¿no? Este ángulo corresponde a esto, menos 26.56, ¿no? La impedancia se puede expresar de las dos maneras. Z es igual a 530.5 menos J 265.25, 65.25, o también se puede expresar como Z igual al número polar, es decir, que es 592.66 con un ángulo de desfase de menos 26.56 grados. Entonces, este número complejo es lo mismo que este otro, más uno en forma rectangular y otro en forma polar. La conversión de tipo polar a rectangular se lleva a cabo de esta manera. Conversión polar a rectangular. Pues es descomponer ese triángulo sabiendo que conocemos la hipotenusa y el ángulo. Y esto nos resulta que la z total, aquí digamos z total, allá no la llame z, la z total sería multiplicar la hipotenusa 592.66, escribirlo con este ángulo de menos 26.56, equivale a escribirlo como 592.6 por E a la J menos 26.56 grados. Y como esto corresponde al coseno y seno de teta, z total implica que se multiplique 592.6 por el coseno de 26.56,
más J seno de menos 26.56 para obtener sus componentes, ¿no? 26.56. De tal manera que la Z total sería igual, la multiplicación de este por este, pues nosotros lo conocemos, era 530.5, 530.5, ¿no? Y la multiplicación de este por el seno de este ángulo negativo, más negativo, menos J, 265.25. Entonces, esos son los pasos para hacer la conversión de rectangular a polar y de polar a rectangular. La explicación de por qué, por ejemplo, una bobina adelanta 90 grados al voltaje respecto a la corriente es muy sencilla. La voy a llevar a cabo ahorita. Voy a borrar esto. Ya está filmado. Esto, la intención es acabar de entender el por qué los ohms en una bobina no se dibujan en la misma dirección que los ohms que producen un resistor. Muy simple, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, considero que esta es una fuente de alterna, ¿no? Y que esta fuente de alterna le proporcionó a una bobina ideal, que nada más tiene coeficiente de autoinducción, lo cual pues nunca ocurre, pero uno con modelos ideales modela elementos reales. Suponiendo que por aquí circula una corriente y de este tipo, del tipo corriente máxima, seno de omega t. La caída en la bobina, de la cual conocemos su coeficiente, es voltaje inductivo igual a L de I en dt. Otra forma de ver la impedancia a nivel de un elemento simple o a nivel del otro es que la impedancia representada por la letra Z, ¿sí?, cuenta o está compuesta en su forma polar por estas dos partes, ¿no? La magnitud de Z, esta es la impedancia en forma polar, tiene una magnitud Z, que resulta dividir el voltaje máximo entre la corriente máxima que esté presente en el elemento o en el conjunto de elementos, y el ángulo de la impedancia, el ángulo de impedancia que le suelen llamar phi. Y phi está definido como es el ángulo de fase que tiene el voltaje respecto a la corriente. Es el ángulo de fase del voltaje respecto a la corriente. El voltaje respecto a la corriente. Así se define lo que es phi. No se debe olvidar, eso no se debe de olvidar por ningún motivo. Lo que se adelante o se retrasa el voltaje respecto a la corriente, eso es el ángulo de la impedancia, ¿sí? Entonces voy a hacerlo ahorita, ¿no? Ahorita yo declaro que la corriente se conoce. La corriente es una corriente de naturaleza senoidal. Aquí en este circuito se conoce la L y la corriente, ¿sí? Y quiero saber qué vale la oposición que presenta la impedancia de esta bobina, ¿sí?, que ya sabemos que se le llama reactancia, ¿sí está claro? Y qué desfase produce. Puedo dibujar sus señales y luego explicar este elemento ahora de manera individual. Entonces, para poder saber qué vale los ohms que presenta una bobina, necesito saber cuánto es el voltaje máximo que cae aquí. ¿Se ha entendido? Y la única manera de saberlo es aplicando esta operación, que esta es la que me va a dar el voltaje. Y dado que la corriente yo la di, pues entonces el voltaje que cae en la bobina sería L por la derivada respecto del tiempo de la función de corriente. Si ustedes se fijan, yo di la corriente Im seno de omega t y no el voltaje, porque esta corriente no trae ningún desfase, o sea, inició en cero la función seno.
Y si existe algún desfase, espero que ocurra en el voltaje, para así comparar el ángulo del voltaje respecto al de la corriente, obligando que la corriente tenga fase cero. Entonces, lo que se desfase el voltaje va a ser el ángulo que desfase la bobina. No sé si me da a entender. O sea, yo voy ahorita a continuar calculando el voltaje inductivo, y el voltaje inductivo implica que se tenga que derivar aquí a la función seno, y la función seno, su derivada sería omega coseno de omega t. ¿Sí está entendido? La derivada de un seno, ¿qué es? Es un coseno, ¿verdad? Sí. Entonces, esto me quedaría omega por L por IM por el coseno de omega t, ¿verdad? ¿Sí? Estamos en el entendido que yo di que vale IM, que vale omega y que vale L, ¿verdad? Todo eso fueron datos que yo di. ¿Sí se ha entendido? Entonces, esto siendo una función de voltaje, no sería muy aventurado suponer que lo que multiplica esta función coseno es un voltaje máximo. A ver, no sé si me explique. Lo que multiplica una función seno coseno, si se trata de una función de voltaje, debería ser un voltaje máximo. ¿Sí o no? A ver. Sí. Entonces, si yo digo que el voltaje máximo, considerando que Vm es igual a omega por L por IM, entonces yo ya podría atreverme a dividir este voltaje máximo entre la corriente máxima y saber cuántos ohms presenta la impedancia de una bobina. Y ahorita lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, borro esto. Entonces, ahorita yo ya estoy en condiciones de saber qué impedancia tiene una bobina, ¿no? Entonces, la magnitud de la impedancia de una bobina, ¿verdad? Aquí me estoy dando cuenta yo que si considerando que Dm vale igual a omega por L por IM, esto sería equivalente a escribir Bn coseno de omega t, ¿verdad? Tomando en cuenta que esto lo estoy definiendo, ¿sí? Entonces la magnitud de la bobina, aquí lo voy a llamar, la magnitud de una L es igual a su voltaje máximo, que es Bn entre IM, ¿verdad? El voltaje máximo es omega por L por IM, ¿verdad? Y dividido entre IM, ¿verdad? Ya me resultó que una bobina, su oposición es omega por L, ¿verdad? Porque ya habíamos llegado antes, ¿no? ¿Sí? Eso se llama reactancia inductiva. O sea, a esto se le conoce como XL, ¿no? Es la reactancia inductiva de una bobina, los ohms que presenta una bobina, ¿sí? ¿Qué tanto desfasa, no? Para poder determinar el desfase, ¿no? Pues es muy sencillo, ¿no? Esta función coseno no es de la misma naturaleza que el seno. Se tiene uno que acordar qué relación hay entre el coseno y el seno. El coseno de un ángulo, ¿verdad? Teta es igual al seno de ese mismo ángulo, pero adelantado 90 grados. ¿Sí? Es un seno más 90. Para aquel que no se acuerde, se lo voy a dibujar, ¿verdad? Esto es una función seno, ¿verdad? Esta, que nace en el origen, ¿verdad? Esta es una seno de teta, ¿verdad? Entonces, seno de teta es y1 igual a seno de teta, ¿verdad? Y esto es teta. Y un coseno es algo así, ¿verdad? Este es un y2 igual a coseno de teta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el coseno es un seno que nació 90 grados antes, ¿no? ¿Sí? Nació antes del 0, 90 grados. Entonces, yo aquí perfectamente puedo, para poder comparar la fase de la corriente y del voltaje, puedo decir que esto equivale a ser voltaje máximo por el seno de omega t más 90, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los dos son senos, ¿verdad? Y estoy viendo que el voltaje se está adelantando 90 grados porque un ángulo positivo es que nació antes. Que con tiempo igual a 0 estudiaría 0 y el seno 90 ya vale 1. Y es la razón de que se ve aquí el voltaje máximo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la bobina es un elemento que adelanta al voltaje respecto a la corriente 90 grados. ¿Sí?
Ahora sí ya puedo escribir, bueno, esa fue la magnitud de la bobina, pero el ángulo de una bobina, ¿verdad? El ángulo de una XL, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Pues 90 grados, ¿no? Porque aquí lo observo. Es el ángulo que se está desfasando el voltaje respecto a la corriente, ¿no? La corriente no trae desfase y esto se la por 90 grados. ¿Sí? Entonces, ya puedo escribir que la impedancia que tiene una bobina pura, ¿verdad? Es igual a la magnitud de la ZL, ¿verdad? Al ángulo de ZL, ¿verdad? ¿Sí? La impedancia que tiene una bobina, ¿verdad? Aunque a muchos no les gusta llamarla impedancia, sí es impedancia. Cualquier oposición a la alterna es impedancia. ¿Sí está claro? Hay quien dice que tiene que ser una combinación de resistencia y reactancia. No es cierto, porque cuando escribimos nosotros la Z tenía una parte real que era resistencia, ¿verdad? Más J por XL menos XL, ¿verdad? Entonces, existe impedancia si existe este solo. Existe impedancia si existe este solo. Si existe este solo o si existen todos. ¿Sí? Entonces, aquí al escribir que vale ZL, la magnitud de ZL era omega por L, ¿verdad? Y el ángulo que estaba a 90 grados, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna duda o pregunta. Entonces, esto, la Z de una bobina es omega por L. Si esto se expresa como E a la J 90, esto equivale a hacer el coseno de 90 más J seno de 90. Entonces, la impedancia que tiene una bobina es omega por L por el coseno de 90 más J seno de 90. El coseno 90 da 0, ¿verdad? Y el seno 90 es 1. Entonces quiere decir que la impedancia que presenta una bobina, ¿verdad?, es igual a J omega L, ¿verdad? Quiere decir que el J representa el desfase de 90 grados. Por eso se dibuja en el sistema ordenado cartesiano a más 90 las bobinas. ¿Sí? Y la resistencia es a 0. Porque en las resistencias no existe una operación como la derivada. Es una simple multiplicación de la ley de Ohm, de multiplicar la I por la R, y ahí el voltaje y la corriente van en fase. En la bobina, ¿no? Porque una derivada de un seno da un coseno y un coseno seno más 90, y por eso el voltaje en la bobina se da. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. En el capacitor es al revés, ¿no? Porque implica una integral, y en la integral nos va a dar la integral de un seno, me va a dar un menos coseno, ¿verdad? Y eso equivale a un retraso de 90. Y ahora sí estamos en condiciones de poder resolver algunos problemitas, ¿no?, del libro. O sea, ahorita ya, lo muy sencillo sería que convierta sus coeficientes a reactancias. O sea, es decir, a ver, si tiene usted una bobina de 10 milihenries, determine la frecuencia a la cual su reactancia es de 100 ohms, por ejemplo. Entonces, serían problemas muy simples, ¿no? Voy a borrar.